Creadores y o colaboradores. Maestrantes. Rubén, Arturo, Gustavo. Modelo tecnológico de la educación. ¿Qué es aquello que situamos como tecnología en nuestra práctica docente? Bueno, pues todas las herramientas digitales, todas las plataformas digitales, todos los sitios web, todas las redes sociales, todos aquellos dispositivos que sirven para activar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué elementos tecnológicos forman parte de mi vida personal y profesional? Bueno, cotidianamente cualquier docente utiliza de manera, a lo mejor inconsciente, de manera natural o personal, pues algunas aplicaciones, algunos sitios, buscadores, pues para investigar más sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, el tema que se va a dar o la clase o las estrategias que se van a implementar incluso como material didáctico. Pero bueno, ya en el plano profesional, pues ya tratamos de integrarlo, de adaptarlo a lo que es la creación de ambientes de aprendizaje. ¿Qué elementos simplifican o sustituyen? Bueno, pues nos simplifican las actividades, las estrategias son más motivantes, se despierta el interés, como lo acabo de decir, ambientes de aprendizaje se crean de manera ya más natural y pues nos implican el trabajo, pero también sustituyen aquellas situaciones o prácticas no obsoletas, sino que ya no son tan motivantes o ya no van acorde con el tipo de alumnos que tenemos, que son nativos ya digitales y tenemos que hacer ese tránsito, ese paso o adaptarlo de antes a digitalizarlo tal vez y a aplicarlo en el aquí y en el ahora. ¿De qué forma atienden situaciones de la docencia cotidiana? Pues resolviendo muchos problemas de aprendizajes o tal vez problemas de enseñanza, porque siempre nos citamos de que, pues es que son problemas de aprendizaje, no. Más bien en la enseñanza, en que tenemos que cambiar hasta nuestro rol como maestros, de pasar de ser a lo mejor un papel expositivo, contista, muy ad hoc a la verborrea, a estar hable y hable, hable, a lo mejor a pasar a ser un rol ya de mediador pedagógico, utilizando obviamente las TIC, las TAC y todas las derivaciones habidas y pueda haber. Por eso tenemos que tener en mente que nuestro nuevo rol tiene que ser ya de mediador pedagógico, obviamente, con este modelo tecnológico de la educación. En el modelo tecnológico y multimedia de la educación encontramos diferentes conceptos claves, entre ellos la educación a distancia, que es una estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología al aprendizaje sin limitación de lugar, tiempo, ocupación o edad de los estudiantes. Implica nuevos roles para el alumno y el profesor. La educación en línea la entendemos como una modalidad de aprendizaje donde se unen variables como los contenidos y las actividades. El nivel educativo, los conocimientos previos, la interacción y la comunicación de los participantes. La plataforma tecnológica que se utiliza mediante dispositivos tecnológicos conectados a Internet. La educación híbrida está basada en el aprovechamiento de multimodalidades. Es una educación mediada por tecnologías digitales. Es una enseñanza centrada en una combinación de modalidades virtuales de aprendizaje, tanto sincrónicas como asincrónicas. La educación semiescolarizada es una modalidad de acuerdo a los estatutos institucionales donde el alumno debe ser mayor de edad o bien de jóvenes con responsabilidades diferentes índoles como familiar o laboral, lo que compromete al estudiante en la disponibilidad de tiempo para dedicación plena de su desarrollo académico. La educación escolarizada se caracteriza por ser impartida en centros educativos y sus características son regulada, intencionada y planificada. Quiere decir que está regulada por la Secretaría de Educación Pública, que hay una intención detrás de cada acto educativo, que sería el de formar personas capacitadas para el futuro, y está planificada por temas, que son los planes de estudio. Cuando la persona termina, se le entrega un diploma o documentos oficiales avalados por el gobierno donde se reconoce la finalidad de sus estudios de manera exitosa. La educación abierta puede abarcar no nada más una forma de educación externa a las aulas, sino una serie de características adicionales
donde la flexibilidad y la interactividad sean la esencia del proceso educativo. Considerada así, la educación abierta puede incluir la educación continua, la educación a distancia, presencial y la no presencial. La educación no formal, este tipo de educación se caracteriza por estar organizada y es intencionada, tiene permiso gubernamental, pero no está regulada por este mismo. Por este motivo no tiene valor profesional, pero sí es reconocido mediante certificados. Claves en el modelo tecnológico, claramente encontramos la tecnología de la información y la comunicación, que se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en los ámbitos de informática y las telecomunicaciones. Son el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes códigos, sea texto, imagen, sonido y video. Los elementos más representativos de las nuevas tecnologías son el ordenador y más específicamente el Internet. La tecnología del aprendizaje y el conocimiento van más allá de aprender a usar las TIC. Se direccionan al uso formativo de las tecnologías, se trata de su empleo como medio didáctico al servicio de aprendizaje y de la adquisición de conocimientos, y no solo de desarrollar habilidades tecnológicas, aspiración que es acompañada de algunas propuestas metodológicas y modalidades formativas aún insuficientes para convertir estas herramientas tecnológicas en verdaderos recursos didácticos que permitan a los docentes y discentes una visión más activa del aprendizaje que estimule la capacidad de los problemas. Tecnología del empoderamiento y la participación. Sirven de sustento para la cohesión social en el que se comparten ideas, intereses y propuestas en favor de un objetivo en común que los beneficia dentro del sistema económico, cultural o social en el cual se desenvuelve. Para llegar a una participación y empoderamiento eficaces, debemos ser capaces de combinar habilidades del conocimiento, estrategias digitales que luego podamos integrar en nuestra vida diaria. Este tipo de tecnología resulta herramientas eficaces en el manejo de procesos de enseñanza-aprendizaje. Los cambios en el manejo y utilización de Internet y las nuevas tecnologías son muy acelerados. Todas las prácticas están relacionadas a influir, incidir, crear tendencias. Las tecnologías del empoderamiento y la participación no solo comunican, crean tendencias y transforman el entorno educativo. Ayudan a la autodeterminación y a la consecución real de los valores personales en acciones con un objetivo de incidencia y autorrealización personal. La tecnología informática educativa es un término técnico que se refiere de manera precisa a la introducción de la informática al currículo escolar. Las razones por su inclusión, para su inclusión y las formas de hacerlo son múltiples. Existen varias formas de concebir dichos usos. Una de las más completas es cuando se distinguen 5 enfoques: aprendizaje acerca de la computadora, alfabetización, aprendizaje por medio del computador, programas y ejercitación tutorial, aprendizaje con el computador, aprendizaje acerca del pensamiento del computador y administración del aprendizaje con el computador. La educación multimedia y aprendizaje ubicuo. En inglés, U-Learning representa la evolución y madurez del aprendizaje electrónico acorde con el desarrollo de las TIC. Significa que la enseñanza se produce a cualquier ubicación, ya que los estudiantes pueden aprender en cualquier lugar conectados a través de las tecnologías móviles y otras vías. Este aprendizaje en buena medida es posible gracias a los nuevos medios digitales, en particular a la computadora ubicua o computación ubicua, que tiene que ver con la presencia generalizada de los ordenadores en todas las esferas de la vida y la sociedad. Un plan de clase hipotético con el plan modelo instruccional Azure. Adaptación a telesecundaria, historia primer grado. Tema: la revolución industrial. Planteamiento de objetivos: motivar el aprendizaje con los medios complementarios, con las TICs y su manejo, así aprendiendo el uso correcto de dicho tema. Intención pedagógica: que los alumnos analicen, reflexionen sobre la importancia de la revolución industrial y su impacto en el presente, así como sus antecedentes a través de usos de TIC, de tecnologías de la información y comunicación.
Selección de métodos instruccionales, medios y materiales. El método andragógico, donde el propio estudiante sea quien dirige la estrategia de su aprendizaje. Investigarán las tareas asignadas, luego las presentarán a sus compañeros, los cuales las compartirán y saldrán las lluvias de ideas. Los conceptos claves serían revolución industrial, ilustración, máquina de vapor, tecnología, contexto rural, contexto urbano, innovación, artesano, obrero, industria. Analizar al alumno. Los alumnos tienen acceso a Internet y la mayoría manejan herramientas digitales básicas. En ese sentido, generarán un diaporama sobre qué es tecnología, qué industrias y qué elementos la componen, qué herramientas o instrumentos tecnológicos han estado evolucionando constantemente, cómo era la vida antes y durante la vida industrializada, ventajas y desventajas. Cómo evolucionará la industria en el ámbito social, cultural, económico y político durante los próximos 50 años. Elaborar un cuadro comparativo sobre antes, durante y después de la revolución industrial en su primera etapa, apoyados en videos multimedia. Requerir la participación de los estudiantes. Los estudiantes harán su presentación de las tareas asignadas por el facilitador, quienes recibirán sugerencias de sus compañeros. Por último, revisar y evaluar. Con la realización de un podcast reflexivo e interpretativo, se abordarán todas las ideas emanadas del tema. En este caso, vemos los pasos que propone el autor del modelo instruccional Azure. A continuación les presentamos un microensayo en el cual emitimos una reflexión sobre pues las implicaciones prácticas del paso del conocimiento de los elementos de un modelo tecnológico y multimedia de educación hacia su implementación en la cotidianidad docente. Y pues bueno, la implementación de recursos tecnológicos en la práctica docente como una visión innovadora ante el modelo tecnológico en la actualidad. Como sabemos, pues la pandemia del COVID-19 trajo consigo pues un retroceso en innumerables ámbitos de la vida cotidiana, entre ellos lo educativo. Sin embargo, las capacidades humanas, tecnológicas y digitales solventaron en gran medida esta realidad caótica y emergente, ampliando los horizontes a fin de salvaguardar y otorgar de cierta certidumbre al flujo humano en todos sus ámbitos cotidianos. Pues entonces la tecnología brindó herramientas que en otros escenarios eran casi imposibles de vislumbrar, ampliando con ello la innovación pedagógica a partir de elementos y estrategias digitales a fin de dar continuidad a propósitos educativos. Así pues ante esta ramificación de la realidad, muchos profesionales de la educación implementaron estrategias que vincularon herramientas tecnológicas y digitales a la didáctica aplicada. Una de estas fue sin duda alguna el uso de las redes sociales como WhatsApp y Facebook preferentemente. Casi en la mayoría de los docentes nos pasó esta situación, tuvimos que echar mano o usar ya cotidianamente el WhatsApp y el Facebook preferentemente para enviar tareas, para recibir trabajos, retroalimentar, evaluar, etcétera. De igual forma, pues estimulando en ellas factores educativos que con anterioridad poco se habían usado. Se le daba otros usos, a lo mejor usos sociales, usos individuales, pero no usos educativos, ante el grueso de la población estudiantil y docente. Incluso los padres de familia también tuvieron que pues, ser partícipes de estas nuevas herramientas, de estos nuevos dispositivos que tenemos que utilizar para sacar adelante los procesos de enseñanza-aprendizaje. Continuando con nuestro microensayo, pues podemos destacar que en este sentido se implementaron nuevos elementos a la didáctica aplicada con fines meramente educativos, los cuales pues, favorecieron en cierta medida los alcances educativos que en ese momento eran prioridad. Ante esta situación, pues para la mayoría de los docentes era algo nuevo el trabajar así, aunque sabemos que desde la década de los 80 y 90, incluso antes, hay el antecedente que se trabajaba con el uso del video como tal. En este caso, pues el sistema de telesecundaria, pues a ciencia cierta sabe lo que es trabajar con el uso de video y implementar estrategias
revisar los temas y desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje, pues atendiendo o activando los canales de aprendizaje audiovisual, auditivo y visual. Entonces, pues, así pues, al finalizar la pandemia se vieron pues nuevos elementos que llegarían para establecerse dentro de las aulas. Estas tecnologías pues han llegado para establecerse plenamente, generando nuevas posibilidades de aprendizaje a través de ellas. Llegaron para quedarse y pues podemos vislumbrar que actualmente se puede hablar a lo mejor de un modelo ya híbrido donde se puede implementar tanto clases presenciales como clases a distancia utilizando esto, o se siguen utilizando, ya se quedó como costumbre pedagógica el uso del WhatsApp o el Facebook para enviar mensajes o tareas, o se puede establecer como un canal de comunicación. La educación a distancia, pues entonces híbrida en línea en sus modalidades abiertas, escolarizada, semiescolarizada y multimedia son parte ya de nuestra realidad educativa. Actualmente ya en este siglo XXI no podemos hacer de lado esta situación, las cuales pues están intrínsecamente relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, tecnología del aprendizaje del conocimiento, tecnología del empoderamiento, tecnología informativa educativa y la educación multimedia en la realidad visual y aumentada a través de dispositivos móviles y ordenadores han brindado los elementos estructurantes de esta innovación educativa en su totalidad. Es imprescindible que ellos siguen evolucionando a la par de la necesidad del aprendizaje y la enseñanza de todos los actores escolares. Tenemos que entrarle todos los actores del ecosistema escolar. Es por ello que la innovación trajo consigo un parteaguas antes y después de la pandemia, la cual ante los escenarios de incertidumbre que se aseguraban, trajo consigo bondades inexploradas que hoy en el presente se siguen descubriendo sus posibles aplicaciones dentro del fenómeno educativo actual. Podemos decir pues que ya es un campo de acción puede ser motivo de investigación, incluso de desarrollar nuevas estrategias utilizando pues este modelo tecnológico, este modelo bueno, pues, tiene muchas bondades y que tratamos de abordar en el presente video. Pues muchas gracias de parte de los compañeros Arturo, Rubén y su servidor Gustavo. Esto es nuestro trabajo pues de este modelo tecnológico, de este modelo que pues todavía tiene mucha tela de donde cortar y esperemos que tú, docente, te sigas actualizando y sobre todo sigas utilizando estrategias con la ayuda de este modelo tecnológico. Enhorabuena, muchas gracias.